15, entrevista a Taide Aburto. Taide, ¿en qué momento te incorporaste a la lucha de todo este proceso de 25 años, de sus antecedentes? ¿Y qué nos puedes compartir de recuerdos y de reflexiones? Bueno, si se trata de 25 años, estamos hablando de la fundación del PRD, pero realmente yo me incorporé a las luchas de la izquierda cuando se funda el Partido Mexicano de los Trabajadores. Estamos hablando del 1974, o sea, como 15 años antes, ¿no?, de que se funde el PRD. Y entonces éramos un grupo muy pequeño aquí en Michoacán. Yo radicaba en Lázaro Cárdenas y desde ahí estuvimos haciendo un esfuerzo por construir partido. En aquel tiempo, como no teníamos registro, tardamos 11 años en conseguirlo desde que se fundó el Partido Mexicano de los Trabajadores. Es decir, que el registro se otorgó hasta el 85, 4 años antes de que se fundara el PRD. Pues en ese tiempo no sabíamos lo que eran prerrogativas para los partidos, y nuestra participación en la lucha dentro de la izquierda era con recursos propios, con recursos de los amigos, de los simpatizantes, pero no había prerrogativas como ahora las tienen los partidos con registro. Una vez que se consigue el registro, igual sí hubo ya prerrogativas, pero era un partido muy pequeño antes de que se fusionara con el Partido Mexicano Socialista y después que ya fundamos el PRD. Pero yo recuerdo también que la participación en la primera vez que yo participé como candidato del PRD, pues seguíamos usando prácticamente nuestros recursos, porque como no era un partido que hubiera ganado posiciones, pues tampoco no tenía prerrogativas en su fundación. Y así fue como dimos la lucha para llegar a la diputación local por Lázaro Cárdenas en 1989, prácticamente con la simpatía de la gente y con escasos recursos. Fue la forma como ganamos en esa elección la diputación local por Lázaro Cárdenas. ¿Qué actores, tanto individuales como personas, como colectivos de organizaciones, recuerdas en ese rápido transitar de tu participación política en el PMT a el paso al PRD, en sus inicios, desde luego? Bueno, actores... En Michoacán. En Michoacán, antes de ser PRD, repito, el partido, el PMT, era muy pequeño y yo estaba radicando en Lázaro Cárdenas, y pues lo que recuerdo yo ahí fue que efectivamente los obreros de Lázaro Cárdenas tenían mucha simpatía por un Demetrio Vallejo, que había sido preso político durante 11 años, recuerdo, y también tenían simpatía por Heberto Castillo, que estuvo preso, como lo estuve yo, por el movimiento del 68. Entonces, saliendo de la cárcel es que precisamente empezamos a impulsar la creación del nuevo partido, y allá donde yo actuaba, que era en Lázaro Cárdenas, sí hubo mucha respuesta de las colonias populares, de muchos sindicalizados. Desde México se nos apoyaba para dar asesoría a las luchas obreras cuando hubo movimientos de huelga. Y fue así como nos fuimos abriendo un paso, no en base a una clientela política, porque en ese tiempo no se usaba mucho lo de las clientelas. Era más bien porque estábamos en conexión con las luchas, con las luchas de los obreros y un poco con las de los campesinos.
mucho menos con los campesinos, porque Lázaro Cárdenas, cuando empiezan los trabajos de la siderúrgica, pues prácticamente lo que había era obreros, y campesinos eran muy pocos, y como más controlados por el PRI, digamos, a través de la CNC. Ellos no participaban en el PMT casi, pero los obreros sí. ¿Cómo recuerdas ese paso tan rápido, tan intenso, de fusión del PMS? ¿Cómo lo recuerdas? Pues era una necesidad porque, fíjate, por ejemplo, allá en Lázaro Cárdenas, me remito yo a donde yo participaba. Claro. Estaban unas gentes del partido el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRP. Sí, PRT, pero eran contados sus militantes, y los que teníamos también una militancia en el PRD no éramos muchos, digo en el PMT, sí. No eran muchos los militantes, y si hablamos del PSUM también eran unos cuantos, pero aún así con esos pocos militantes podíamos participar, como lo hicimos ya cuando tuvimos registro para buscar la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas. Establecimos una coalición, PRT, PSUM y PMT, y entonces esos son los primeros acercamientos, ¿verdad?, de fuerzas pequeñas de izquierda, pero que estábamos viendo la necesidad de construir una herramienta como fue luego el PMS, donde participaron, aparte de esas 3 organizaciones, otras que no recuerdo en este momento, pero sí hubo otras organizaciones que se unieron, y fue lo que dio lugar al Partido Mexicano Socialista. Y el continuum político es Frente Democrático y luego PRD. ¿Tienes algunos recuerdos, algo que comentar? Bueno, sí, definitivamente el movimiento cardenista que encabezaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a través del Frente Democrático Nacional, que consigue pues ese gran triunfo que logró en 1988 con el Frente, pero que, bueno, ya todos sabemos la historia, se consuma un gran fraude electoral por parte del PRI con su candidato Salinas. Pero esto fue un motor muy importante, esa participación del 88, para después poder hablar de la fundación de un nuevo partido como fue el PRD. Todos, especialmente aquí en Michoacán, sabemos que el Frente Democrático Nacional derrotó al PRI de una manera muy amplia. Pues esto ya dejó el antecedente para que al año siguiente se pudiera ya... Bueno, la contribución de Michoacán fue importantísima para que después surgiera el PRD. Ya estando en la historia del PRD, ¿cómo te incorporaste? ¿Por qué y en qué condiciones a esa relación con el senador Cristóbal Arias Solís en ese momento? Bueno, yo cuando juego de candidato por el distrito de Lázaro Cárdenas no tenía relación con Cristóbal Arias ni con ninguno de la corriente de él. Entonces prácticamente allá se gana de manera muy aislada en aquel municipio con las fuerzas locales, nada más. Realmente no sentimos que se nos hubiera apoyado de otro lado del estado, pero sí te repito, lo que era muy claro pues era la presencia del cardenismo, que en ese momento, cuando yo gano la elección interna, que se dio dentro del PMS en aquel momento, se dio la elección interna y después ya supimos que íbamos a jugar como PRD. Casi fue muy cercano al 2 de julio de 1988, no, perdón, 2 de julio de 1989, cuando se consigue el registro del PRD y que ya aparecimos en las boletas.
creo que fuimos los primeros candidatos en todo México que jugamos con las siglas del PRD para un puesto de elección popular, en este caso para la integración del Congreso local de Michoacán. Y ya estando de diputado es cuando pues me encontré acá ya con los diputados electos, que la mayoría eran de la corriente de Cristóbal Arias, los diputados locales. Y teníamos el antecedente que en las elecciones del 88 la mayoría de los diputados federales eran de la otra corriente que había aquí en el estado, que era la de Roberto Robles Garnica. Pero entonces, como en el Congreso local la mayoría eran del grupo de Cristóbal Arias, pues me invitaron a trabajar con ellos y empezamos a trabajar juntos. Se integró el Comité Ejecutivo Estatal de aquel tiempo y yo salí electo como secretario de organización y así estuvimos trabajando en el comité que encabezó Octaviano Alanís como presidente, hasta que después ya Octaviano sale del Comité Ejecutivo Estatal y yo subo a presidente interino del PRD en Michoacán. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales Octaviano Alanís tuvo que finalmente dejar la presidencia del partido? Había un conflicto ahí con unas prerrogativas que no eran una cantidad muy grande, pero que no se transparentaba su manejo de esas prerrogativas que daba el gobierno del estado, y ese fue el conflicto que llevó a la dimisión de Octaviano Alanís, que nunca pudo hacer un manejo transparente de esas prerrogativas. ¿Cómo recuerdas tu ingreso ya finalmente como el presidente del partido y qué te tocó políticamente hablando vivir en el periodo que estuviste como presidente? Bueno, después de la elección de diputados locales que se dio en julio, viene la elección de alcaldes de los 113 municipios y pues ahí ya participamos ya en todas las campañas, ¿no? Haciendo giras por todo el estado, y como también jugó la candidatura de gobernador Cristóbal Arias, pues lo anduvimos acompañando también por todo el estado, ¿verdad? Esa ya fue una participación muy activa en el proceso electoral para elegir gobernador y para elegir los presidentes municipales. ¿Tienes alguna situación de logros, obstáculos, errores incluso dentro de tu gestión como presidente municipal, de partido a nivel estatal? Bueno, podríamos decir que el funcionamiento del PRD de ese tiempo se daba en base a los liderazgos que ya hemos mencionado, ¿no? De Cristóbal Arias y de Roberto Robles Garnica, que de alguna manera estaban en pugna por ver quién obtenía espacios, ¿no? Y esto pues obstaculizaba la unidad del partido, que hubiera sido un partido mucho más fuerte si hubiera habido la unidad que institucionalmente debió de haber existido, pero no se dio el caso y lamentablemente pues había cierta confrontación y también se reflejaba en los distritos electorales según que dominara una expresión o la otra, y pues igualmente eso se trasladó a los alcaldes, y yo creo que eso fue un poquito el principio de lo que viene después de una declinación del poder del PRD, porque nunca ha sido un partido unido, o en aquel tiempo no era un partido unido, ¿verdad? Toda esta